Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, abriendo la semana informativa aquí en este canal. Tenemos 12 grados de temperatura en estos momentos. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a abrir ya repasando el pronóstico del tiempo para las próximas horas proporcionado por Inumet. Y ahí tenemos que el cielo hoy está algo nuboso con periodos de cubierto. Las temperaturas extremas, no sé si lo vamos a ver en pantalla, pero les contamos que la temperatura extrema de hoy va a ser de 21 grados según el pronóstico de meteorología, pero no va a haber precipitaciones. Para mañana martes 8, nuboso y cubierto, con neblinas en la mañana, las temperaturas extremas 11 y 18 grados, estará refrescando, parece que se aleja la primavera en vez de estar adentrándonos, pero no hay perspectiva de lluvias por más que el cielo estará nuboso y cubierto. Y el miércoles aparecerá un poquito más el sol, pero estará algo nuboso, se alejan las nubes y las temperaturas extremas 11 y 19 grados, esto es para Montevideo y el área metropolitana. Ahora vamos a estar abriendo las ventanas hacia las calles de Montevideo para saber por dónde circular, por dónde no, y para seguir en lo que tiene que ver en tiempo real, cualquier cambio en la circulación, les decimos que a través de las redes sociales, @IMTránsito, @MBDTransporte. Pero les adelantamos que obligado entre Juan Dillero y Boulevard España va a estar todo el día cortado y esto seguirá hasta el 9 de octubre por trabajo de saneamiento. No se va a poder circular también por César Cortinas entre Lieja y Montes allí en Carrasco. Hasta el 8 de noviembre va a estar cerrada la circulación por repavimentación. Pereira de la Luz entre Plácido Yauri y Juan Pablo Laguna. El corte será hasta las 12 del mediodía. Y Arenal Grande entre Bransen y Rivera. El corte será hasta las 5 de la tarde por llenado de hormigón. Cómo le cuesta salir el sol ahí, lo veíamos ahí muy tímido entre tanta nube. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Dentro de ellos un tema que es político partidario, pero parlamentario, porque desde las 10 de la mañana será interpelado el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Esto será en régimen de comisión permanente del Parlamento por la situación del sistema penitenciario. Recordemos las últimas muertes. Hace unas 2 semanas atrás, 6 reclusos murieron incinerados en el módulo 4 del CONCAR. Bueno, por este tema y otros será la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio quien llevará adelante esta interpelación desde las 10 de la mañana. Hablando de campaña, el candidato blanco Álvaro Delgado dijo que nadie puede discutir que el país está mejor que en 2019. Y mientras que su rival del Frente Amplio, Yamandu Orsi, aseguró que si gana no gobernará solo para los Maya Oro. Así, distintas visiones sobre esta campaña en el último tramo cuando faltan 3 semanas para las elecciones. Una investigación periodística revela que agentes de la Fuerza Aérea se infiltraron en actividades del Frente Amplio para detectar la posible participación de personal retirado o de familiares de militares en actos de campaña. Una investigación periodística que llevó adelante el colega Ricardo Pose. Luego, en entrevista exclusiva con MBD Noticias, habla por primera vez el director del exdirector de IABA, fue sumariado, fue sustituido de su cargo. Estamos hablando de Leonardo Ruiz Díaz, sobre la sanción que le impuso secundaria y la defensa del Salón Gremial Estudiantil, así como la actitud de las autoridades. De todo esto habla el director destituido del IABA. Nacional, bueno, acá medio país contento, medio país triste, ¿no? Pero Nacional derrotó 2-1 a Peñarol en el Gran Parque Central con goles de Cuates y de Santander y trepó a la cima del torneo Clausura. Quedó a 2 puntos de los Carboneros en la tabla anual. Así que de esto vamos a estar profundizando más adelante. Muchos ya lo vieron, pero haremos un repaso también más adelante. Si yo fuera Juan, es una intervención del Estado, pero basada en una guía de educación sexual donde participaron no solo expertos, sino también adolescentes. Un tema que vamos a estar hablando sobre las 8:30 de la mañana con un referente de Naciones Unidas, Valeria Ramos, y también con un referente de la Facultad de Psicología que también coordinó este trabajo que llevó 4 años
de investigación, de diálogos, de entrevistas. Bueno, Pablo López va a estar también con nosotros 8:30, sobre todo cuál va a ser el enfoque de esto que fue plan piloto, que ahora se va a extender. Si yo fuera Juan, pensado también para varones adolescentes. Y bueno, estos son algunos de los adelantos que tenemos para compartir con ustedes y ahora nos metemos de lleno con la información. Como dijimos, este lunes a las 10 de la mañana el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, será interpelado en comisión permanente en el Parlamento por la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz. Dentro de las cuestiones, además de el asesinato de 6 personas, la muerte de 6 reclusos en el módulo 4 del CONCAR, también se le preguntará al ministro sobre las denuncias realizadas por operadores carcelarios de Punta de Rieles sobre la exposición de menores a personas condenadas justamente por delitos de abuso sexual dentro de las visitas de ese establecimiento. Betiana Díaz estuvo hablando con MBD Noticias y dijo que esperan que la actitud del ministro sea de construir y no de señalar cuestiones para atrás. Lo más urgente tiene que ver con las condiciones en las que se encuentra el sistema carcelario. Obviamente que esto es un detonante, lo que pasó el 25 de septiembre, que es el incendio y la muerte, el asesinato de 6 personas. Pero también es cierto que nosotros veníamos levantando de alguna forma esta denuncia que se hace pública a través de TV Ciudad del ingreso de niños, niñas y adolescentes, es decir, a visitar agresores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles. Esto no sabemos si está pasando en otra cárcel, lo que sabemos es que hay una ausencia de protocolos comunes. Algunos de los temas que tienen que ver con este llamado es aclarar la información disponible, preguntar cuáles fueron las medidas que se deberían haber tomado, cómo fue el cumplimiento de las medidas que se habían comprometido, por ejemplo, en el mes de enero del año 2024, luego de la muerte de 6 personas también, ¿no? El asesinato de 6 personas en custodia, también en el mismo tipo de incidente, un incendio en el módulo 4. Y bueno, también ver la posibilidad de tener algunas medidas de acuerdo que son urgentes, que tienen que ver con la dotación de personal, que tienen que ver justamente con los recursos, con el cumplimiento de las sentencias de la justicia por habeas corpus. Es decir, tenemos un gran combo de problemas acá que está complicando mucho la situación del sistema penitenciario uruguayo y que además hacen imposible la rehabilitación hoy. Ahora nos metemos de lleno en campaña electoral y vamos a iniciar con cifras porque la consultora de nuestro país, la consultora 360, hizo un nuevo estudio de opinión pública, el tercero en el marco de esta campaña electoral, y allí el resultado da que la intención del voto del Frente Amplio lideraría con 46% de los votos, seguido por el Partido Nacional con 25% y el Partido Colorado con 15%. El trabajo también incluye un comparativo con el voto de 2019 y 2024, el cual reveló que 22% de las personas que eligieron a Cabildo Abierto en el 2019 se inclinarían ahora por el Frente Amplio. En la tercera encuesta de la consultora 360, realizada entre el 24 y el 30 de septiembre a 840 personas en todo el país, el Frente Amplio suma el 46% de los apoyos de cara a las elecciones nacionales del 27 de octubre. El Partido Nacional llega a 25% y el Partido Colorado a 15%. Con menos de 2 dígitos aparece Cabildo Abierto, que marcó 4% de intención de voto, Identidad Soberana con 2%, en tanto que el Partido Independiente y Unión Popular alcanzaron el 1% cada uno. Por otro lado, un 22% del electorado que acompañó a Cabildo Abierto en las elecciones de 2019 en esta oportunidad votaría al Frente Amplio. Además, la encuesta señala que el porcentaje de votantes que en las elecciones pasadas apoyó la candidatura de Ernesto Talvi por el Partido Colorado en esta instancia se encuentra dividido entre los 3 partidos principales. Con respecto a los nuevos votantes, el 43,3% indicó que votará al Frente Amplio, el 21,1% al Partido Nacional y el 15,1% en blanco o anulado. Y uno de los referentes de esta consultora 360, Federico Pérez, dijo que uno de los datos más llamativos es el desinterés de la población más joven en la política, a pesar de ser uno de los sectores a los que apuntan las distintas candidaturas de esta campaña. Este año venimos viendo en las 3 encuestas que hemos hecho nacionales hasta ahora que hay entre un cuarto y un quinto de votantes de Cabildo Abierto que votaron a Cabildo Abierto en las elecciones pasadas que piensan votar al Frente Amplio, ¿no? Es además algo que se viene dando bastante estable. Y bueno, creemos que es de repente gente que quizá en la elección pasada
dejó de votar al Frente Amplio y ahora vuelve a hacerlo, ¿no? Nosotros empezamos a principios de año y creo que viendo también las encuestas que se han publicado en los medios de comunicación, creo que hay ya una decisión importante de buena parte del electorado de cambiar, ¿no? De no volver a renovarle la confianza a la coalición, más allá de las candidaturas o de la campaña electoral, que de hecho no está teniendo demasiado contenido, ¿no? Y nosotros vemos que los jóvenes sí se inclinan a votar al Frente Amplio, pero hay un dato allí que también bueno, un poco nos interpela también a investigar más, que tiene que ver con que votarían o estarían diciendo que podrían votar más en blanco y anulado en un porcentaje mayor que el total de la población. Esos son los nuevos votantes. En un acto de campaña aquí en Montevideo de la lista 71, el candidato a presidente por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que nadie puede negar que estamos mejor, que tenemos un país mejor que en 2019. Nadie hoy puede discutir que hoy tenemos un mejor país que el 2019. Nadie puede discutir que un gobierno hacedor, que desde el primer día, y yo fui parte de él, espalda con el presidente de la República, desde el primer día empezó a planificar una cantidad de reformas necesarias y hacer acciones que en algunos casos son históricas. Sin pensar que a los 13 días venía una pandemia que acorralaba al Uruguay y que acorralaba al mundo. Hoy tenemos un país distinto, todo está bien. Y no, porque nadie es soberbio decir que todo está bien, que no hay cosas para corregir, pero todo está mucho mejor. Todo está mucho mejor. Entonces, yo con orgullo voy a decir, soy el candidato a presidente de la continuidad. Y la fórmula presidencial que compite por el Partido Nacional se encuentra viajando hacia Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro con empresarios de la vecina orilla. Vamos a otras tiendas políticas y esta vez el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, reclamó una campaña que se enfoque en los problemas reales de la gente. Orsi dijo que la gente común espera que se resuelvan las cosas y el enfrentamiento de campaña no es bien recibido. Un nivel de análisis del asunto está en el estilo que uno elige para hacer campaña. Puede ser el de descalificar, denostar, golpear fuerte a la persona. Eso pasa con algunos actores políticos. O el otro es dedicarnos a las propuestas y, por supuesto, criticar lo que el otro ha hecho. Pero yo trato siempre, y me consta que hay gente en todos los partidos que trata de no entrar en ese corral. Otra gente sí, otros actores políticos eligen eso, la burla, la banalización de la discusión, el marketing por el marketing mismo, y eso es una parte. La otra parte es que quizá algunos actores políticos, y ahí de repente hay que hablar en primera persona del plural, no entendamos qué es lo que realmente se juega. ¿Qué quiero decir con esto? Si se debate, si no se debate, si dijiste eso, si cuando... En realidad la gente común y corriente, digo, el que todos los días, repito, sale a trabajar y no tiene tanto tiempo de estar haciendo análisis complicados. Ese te dice, no puede ser que no se pongan de acuerdo en temas tales como la educación, que los gurises no estén desertando, el problema de las adicciones de los gurises, el problema de la inseguridad en el barrio. ¿Cómo puede ser? No se explican. Para Orsi hay que lograr grandes acuerdos en temas como el de la seguridad social, pero es fundamental lograr también aumentar el salario real, así como generar empleo. No estoy hablando solo de jubilaciones, estoy hablando de la propuesta de la seguridad social o de todo lo que es la protección social. Yo creo que, y sí o sí, precisar niveles de acuerdo con algunos actores centrales. ¿Se puede? Pero ya ha sido posible en nuestro país. Ha habido momentos muy complicados donde se logró. Estoy pensando, no podés hacer una reforma que toque estos temas sin tener a UNASPO por dentro. Nada menos. Con la trayectoria que tiene, con la fortaleza que tiene, con la capilaridad que tiene. A los votos, que seguramente para reformar la reforma, precisa que levanten la mano en el Parlamento los que votaron a eso. Pero yo creo en la democracia y creo que los que son representantes del pueblo, en la medida que tú generas
Primero un diálogo donde lo tenés a todos los actores sentados en una mesa y decís, bueno, ¿qué cosas podemos acordar? Esto. Yo lo que me parece que pasó, lo que estoy seguro que pasó por mis compañeros en estas reuniones de expertos, cada cual iba con su propuesta. Después se fueron cada cual con su propuesta. El gobierno vino y dijo, queremos hablar. Y se llevó la propuesta. Cuando vuelve a la coalición multicolor se la deformaron, porque no estaban de acuerdo ni siquiera adentro. Entonces lo que terminó saliendo no tiene nada que ver con lo que plantearon al principio, ni siquiera eso. O sea, tuvo transformación. Entonces, si vamos a sentar a una mesa, no es decir que yo me siento a conversar, es bueno, si yo vengo con una propuesta que es 100, y lo más probable es que no logre llegar al 100. Algunas cosas las tengo que dejar en la puerta. Si tú vas a un diálogo pensando que te llevas todo y que toda tu propuesta es la que tenés que imponer, ¿para qué va a dialogar? Y ese diálogo, ojo con los actores que faltan. Dije ONASPU, digo los trabajadores, digo las cámaras empresariales también, y los sectores políticos. La candidata a la vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, vivió un siniestro de tránsito anoche del que resultó ilesa. El accidente se produjo en el cruce de Rivera y de Pablo de María y ella escribió en su cuenta de X, me encuentro en perfecto estado de salud, la única ocupante del otro vehículo ya fue trasladada consciente a un centro asistencial, escribió Carolina Cose en su cuenta de X, este es el posteo. El presidente de Factum, politólogo Oscar Botinelli, dijo a La Letra Chica que el 55% de la población cree que el próximo presidente será Yamandú Orsi. Según el analista, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está transgrediendo la Constitución y lo hace no solo en su intervención en la campaña contra el plebiscito por la reforma previsional, sino que ya desde la inclusión de su figura utilizando la banda presidencial en las listas de su partido. Acá se puede hablar el tema de dos maneras. Uno, punto de vista jurídico, más allá que he visto muchas interpretaciones que quisieron decir los que redactaron la Constitución hace exactamente 90 años, pero la Constitución tiene dos artículos, 82 y 322, que definen lo electoral como todo aquello que interviene protagoniza el cuerpo electoral y organiza y juzga la Corte Electoral. Y los dos artículos definen electoral como elecciones, actos de plebiscito, actos de referéndum e iniciativa. Esto es el punto de vista formal. Yo creo que desde el punto de vista político, el presidente primero le gusta naturalmente jugar con la transgresión. Hemos visto periodistas hablar de que juega con la picardía y que, bueno, puede ser el andar en moto sin casco reglamentario o exceso de velocidad. Y creo que lo primero, cronológicamente, antes que esto, es que el 27 de septiembre se terminaron de registrar las hojas de votación. Y en las hojas de votación que llevan las 4 listas importantes del Partido Nacional, todas encabezadas por Luis Lacalle Pou al Senado, lleva la figura de Lacalle Pou, lo cual es perfecto. Él está habilitado para ser candidato al Senado y una persona que está habilitada para ser candidato está habilitado que se publique su fotografía. Pero por primera vez en la historia del Uruguay, esa fotografía es con la banda presidencial. Es decir, que ahí no está la persona del ciudadano Luis Lacalle Pou, sino la del presidente de la República. Hay una referencia directa y clarísima. Es clarísima la referencia. En las últimas horas se conoció una investigación periodística realizada por Caras y Caretas sobre vigilancias realizadas por agentes del Servicio de Información de la Fuerza Aérea a algunos sectores del Frente Amplio. La intención sería determinar si hay efectivos retirados o familiares de militares participando en actos de campaña. El artículo fue elaborado por el periodista Ricardo Pose, experto en temas militares, y que este año fue amenazado de muerte de forma anónima luego de revelar irregularidades económicas en varias estructuras de las Fuerzas Armadas.
Pose asegura en la nota que la vigilancia es exclusiva para la coalición de izquierdas y que ya se habría realizado en 2 actividades y estaría prevista para una tercera el 13 de octubre en el Cerro. Uno de los actos que fue monitoreado por la Fuerza Aérea habría sido un agite del sector 609 Malvin Norte el domingo 29 de septiembre, aportando en la nota como prueba una foto de los aprontes de la actividad. Ese mismo domingo, durante el banderazo convocado por la oposición en la Rambla de Montevideo, el Servicio de Información de la Fuerza Aérea también se habría infiltrado entre los asistentes. Sobre este episodio, Pose publicó una captura de pantalla con la presunta coordinación entre integrantes del CIFA para hacer el registro sin levantar sospechas y la confirmación de que uno de los agentes cuyo apellido se menciona participa del espionaje, aunque su apellido puede no ser real, aclara el investigador. Según Pose, esta actuación estaría en conocimiento del Ministerio de Defensa y tiene similitud con la denuncia que hizo la fórmula Frente Amplista días atrás en Florida sobre la presión que sufren otros funcionarios públicos que no pueden ir a sus actos porque si no los echan del trabajo. Vamos ahora a otros temas. Leonardo Ruiz Díaz, que fue director del IABA desde marzo de 2022 hasta abril de 2023, cuando fue retirado de su cargo, sumariado y luego destituido por las autoridades de secundaria, dijo que además presentó un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por este tema, a 16 años de la sanción de la rampa, que fue el pretexto para cerrar el salón gremial de ese liceo, que provocó la destitución de Ruiz Díaz, no se construyó. Imagínense lo violento que es para un estudiante, o que fue y es para un estudiante, que les es arrebatado su salón, que tienen mucha historia en sus vidas, porque también ese salón fue utilizado por hermanos, por tíos y en algún caso también familiares muy cercanos a los gurises. Entonces, ¿cómo puedo plantarme y enfrentar y decirles, tienen que retirarse, los voy a desalojar? No se me pasa por la cabeza eso. No es la forma. Eso no es cuidar a los estudiantes. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A través del diálogo, justamente, estábamos construyendo la posibilidad, ¿sí?, de destinar otro salón para los gurises, ¿no? Bueno, hasta que ese miércoles, después de las vacaciones de turismo, vienen con la triste noticia de mi sumario y separación del cargo, que fue una de las peores cosas que viví en mi trayectoria laboral. Que viví yo y obviamente, ¿no?, mis compañeros, mi familia, mi esposa, mi hijo también, bueno, madre. Me llamaron de todo el Uruguay y fue un momento tristísimo en mi vida como docente, ¿no? Fue ya hace más de un año, pero obviamente está muy latente eso, ¿no? El Estado fue condenado a pagar una multa de 20 unidades reajustables por día por negarse a dar información sobre el proyecto de hidrógeno verde que se busca instalar en el departamento de Paysandú. El Estado fue condenado a pagar una multa de 20 unidades reajustables por día, unos 35.000 pesos, por incumplir la sentencia judicial que lo obligó a brindar información ambiental sobre el memorando de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y la empresa HIF Global para la instalación de una planta de combustible sintético a partir de hidrógeno verde en Paysandú. La condena se da tras el juicio de acceso a la información pública realizado por Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable MOVUS, a quien anteriormente el Poder Ejecutivo le había negado esta información. En la primera instancia judicial, el Ejecutivo se dispuso a entregar el memorando pero sin habilitar el acceso al anexo, alegando que no podía hacerlo sin el consentimiento de HIF Global, que al ser consultada rechazó esta posibilidad. A pesar de que la sentencia emitida por el juez en lo contencioso administrativo de tercer turno, Pablo Gandini, obligó al Estado a entregar el documento completo, el abogado Carlos Rosselló, en representación del Ministerio de Industria, entregó un informe de 70 páginas con la mayor parte de su contenido tachado.
Tras el incumplimiento del Ejecutivo, Mous emitió un comunicado informando que iniciaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elevando el caso al ámbito internacional. La denuncia fue presentada el 21 de agosto y da cuenta de los pasos que dio la organización a nivel administrativo y judicial frente al caso. Y justamente sobre este tema de MB Noticias se habló con Raúl Viñez y dijo que dependerá de lo que pase a nivel local si mantienen o siguen adelante con esta denuncia internacional. Es muy bueno que el Poder Judicial se imponga en este caso y haga valer su presencia y que haga valer la justicia verdaderamente frente al Poder Ejecutivo. Lo normal en esto, cuando se ponen las astraintes, es que estas por 45 días a 20 UR por día. Si siguen incumpliendo al terminar el plazo, ese monto aumenta. El hidrógeno verde en el Uruguay es turbio y es oscuro. Es todo menos transparente. El tema es que por alguna razón no se quiere dar la información a la población. Sabemos que estamos dando recursos de nuestro país a empresas extranjeras, mientras que a la vez estamos buscando cómo hacer, por ejemplo, para que la población tenga agua adecuada, y se llega a pensar en desalinizar agua del Río de la Plata o del océano para ello, teniendo las fuentes de agua internas del país en manos finalmente de empresas extranjeras cuando se las estamos regalando. La sospecha es que algo raro hay, y para eso no tengo más que decir la frase del presidente de la República: si no muestras los documentos, es obvio que algo raro hay. Y vamos a hablar de deporte porque el Nacional, en el marco del torneo Clausura, derrotó 2-1 a Peñarol en lo que es el Gran Parque Central. Con este resultado, Nacional quedó como líder del torneo Clausura y a 2 del Mirasol en la tabla del anual. Comenzamos el repaso de la fecha número 6 del torneo Clausura. 1-1 en la tarde del viernes en el Saroldi, River y Liverpool. Edgar Elizalde, el zaguero negro azul, tocando la pelota en el área chica, y a los 11 minutos del complemento abría la cuenta para el elenco de la Cuchilla. Pero Juan Cruz de los Santos va a encontrar a los 33 el empate definitivo en el Prado montevideano. Vean una linda jugada, una corrida por izquierda. Y de los Santos, qué bien que la calza y anota el gol del empate. En gran partido y en gran reacción, Boston River le ganó 3-2 a Wanderers, perdía 2-0. Remate de Pablo Suárez, termina rebotando en Costa, el zaguero de Boston River, y era el primero. A los 19 minutos de penal, a los 36, Kevin Rolón. Ganaba 2-0 el equipo de Antonio Pacheco, pero el segundo tiempo iba a cambiar notoriamente, porque Boston River lo iba a ganar y porque iba a aprovechar que Wanderers se había quedado con 10 por la expulsión de Rizzo. El propio Leonard Costa coloca el 2-1. Bruno Damiani empata las acciones a los 16, allí en el Campeones Olímpicos de Florida. Y Matías Aguirregaray en contra a los 35, faltando 10 para el cierre, le da la victoria al elenco que juega como local en Florida. Y ahí está el rebote y la pelota al fondo de las piolas. Boston River 3, Wanderers 2. Cerramos con el muy buen triunfo importante de Fénix sobre Rampla Juniors. 1-0 con el gol de Sebastián de Marco en el primer minuto de juego. Partido que se disputó en el Capurro. La definición y la victoria al Violeta. Nacional se quedó con el Superclásico. Ganó 2-1 frente a Peñarol en el Gran Parque Central. Sebastián Coates a los 22 minutos abre la cuenta para el equipo de Lazarte. Gastón Ramírez lo va a empatar para el equipo de Aguirre en el primer minuto de juego del complemento. El tiro de Leo Fernández y la aparición de Ramírez para empatar las acciones en ese momento en la casa tricolor. Pero Federico Santander le iba a dar la victoria a los tricolores, que ahora están a 2 puntos de su tradicional rival en la tabla anual y lideran el Clausura junto con Danubio. Nacional 2, Peñarol 1 en el Gran Parque Central. Triunfo y alegría tricolor. Deportivo Maldonado y Progreso empataron 2-2 en el campus municipal de Maldonado. Renato César abre la cuenta para los fernandinos, minuto número 26. Golazo al ángulo y al ángulo. Inalcanzable, inatajable para el arquero del Gaucho. Abría la cuenta el equipo anfitrión. Matías Suárez va a ampliar. Vean qué solo que aparece por el segundo palo. A los 46 anota el transitorio. Deportivo Maldonado 2, Progreso 2.
Sin embargo, va a llegar la remontada del gaucho Gastón Colmán a los 4 del complemento. Ahí está, cazando de volea de zurdo la pelota y colocando el 1-2. Mario García en el minuto número 21 empató las acciones para el equipo de La Teja. Resultado final en el campus: Deportivo Maldonado 2, Progreso 2. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de una guía que llevó varios años de elaboración con respecto a una intervención de educación integral en la sexualidad, con participación también, no solo de expertos, sino de adolescentes. Grados tenemos en estos momentos en Capital y vamos a hablar de un tema que, bueno, a veces se pone foco, pero acá hay un trabajo de más de 4 años, con experiencias piloto además, y tiene que ver con la creación de una guía o de unas orientaciones de una intervención en educación integral de la sexualidad. Un trabajo que, bueno, del que participaron docentes, expertos, inclusive también por supuesto, adolescentes, hombres y mujeres, y la facultad, la Universidad de la República, Facultad de Psicología y también el PNUD. Y para hablar de este tema, de qué es lo que se llevó y qué es lo que buscan, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Valeria Ramos, del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del PNUD, de Naciones Unidas, y Pablo López, también, profesor agregado del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Un gusto que estén acá esta mañana. Gracias por la invitación. Como decía, hay un trabajo de varios años, muy participativo. ¿Qué es lo que hay atrás, digamos, si se puede preguntar, qué teoría o qué sustento para implementar este programa que se llama Si yo fuera Juan, con un foco en los varones adolescentes, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Si yo fuera Juan es un programa que tiene un origen en nuestro programa espejo es de Irlanda del Norte, en la Universidad de Queen's de Belfast. Se basa básicamente en una teoría que es sobre toma de decisiones en adolescentes. Y en realidad se basa en una teoría que es la teoría del cambio. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una educación sexual de la cual podamos probar que efectivamente tiene algún efecto en los cambios de conducta en los adolescentes? Hace bastantes años ha habido acá en Uruguay y en general en el mundo como un foco muy importante, y es muy importante, en la información a la que acceden adolescentes y jóvenes, pero lo que está bastante claro, la evidencia internacional marca que la información exclusivamente no alcanza. Entonces, Si yo fuera Juan es una intervención basada en la teoría del cambio, donde los adolescentes, a partir de una cantidad de intervenciones que se trabaja en 6 o 8 talleres, a partir de un videodrama interactivo, se les llama, es decir, ellos se ponen en la situación de Juan, un adolescente que está cursando por un embarazo no intencional junto con su novia, y van tomando una serie de decisiones. Entonces, a partir de ponerse en el lugar de Juan, tienen que ir pensando qué es lo que ellos harían. Ese pensar en qué es lo que ellos harían va generando un efecto que es distinto al solamente escuchar el embarazo no intencional, claro, se previene de tal manera o de cual manera. Y al mismo información tiempo, que prácticamente todos el la mundo sabe, tienen, ¿no? Está en exactamente. internet, llega en todos lados y tal. Y a partir de ese video y de ese trabajo hay 6 o 8 encuentros en los cuales se van trabajando distintos aspectos vinculados a cómo se llega a una situación de esas y de qué manera se toman las decisiones como para irlas solventando. Este programa ya fue, en este momento se está implementando en Irlanda, en Inglaterra, en Sudáfrica, en Colombia y en Uruguay, y ha sido en los países que tienen más avances probado contra no aplicarlo, a ver cuáles son los efectos que tienen en los adolescentes en ese cambio actitudinal frente a esas situaciones vinculadas a la sexualidad y cómo toman las decisiones vinculadas a salud sexual y reproductiva. Pues sería interesante saber, bueno, qué cambios, por lo menos en quienes participaron, se lograron, ¿no? Si me pueden comentar. Y me llamó la atención que el foco sea el embarazo en adolescente no intencional, ¿no? Habiendo tantos temas, es decir, que hoy podría pensarse, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos que pueden haber, ¿no? Sí.
Bueno, en realidad, como decía Pablo, este es un programa que existe en Irlanda. Como sabés, Uruguay es un país que ha tenido un trabajo intersectorial muy fuerte en lo que es la prevención del embarazo no intencional en adolescentes, que data ya desde el 2016, que se empezó a trabajar en forma interinstitucional. Allí la Facultad de Psicología, bueno, nosotros como Fondo de Población de Naciones Unidas también tuvimos un rol, y en ese sentido, porque todo esto de Si yo fuera Juan se empieza a gestar 2018-2019, se enmarcó también en esa estrategia. De hecho, gente de acá fue a Irlanda, de Irlanda vinieron, también hay grupos de jóvenes uruguayos e irlandeses que están intercambiando. Entonces, si bien el foco está ahí, es una intervención de educación sexual, es decir, a partir del embarazo no intencional se trabajan otras cosas como inclusive la interrupción voluntaria, la anticoncepción, qué va a pasar con mi vida, las relaciones de pareja y del noviazgo, que hoy también sabemos que es un tema importante para trabajar. Entonces, bueno, a partir de allí se trabajan otros aspectos de la sexualidad y del desarrollo. El foco está en hombres, en varones. Sí, eso es lo innovador, porque en general cuando se trabaja en embarazo no intencional, por razones obvias y también porque son las chiquilinas las que quedan embarazadas, ¿no? Muchas veces los varones adolescentes quedan de lado y bueno, y son importantes poder también trabajar con ellos. Entonces, por eso lo innovador de esto es que el foco son los varones. En un tema como el embarazo. ¿Y cómo reaccionaron quienes participaron de toda esta experiencia? ¿Qué aportaron? ¿No? Porque eso también, tomaron la prueba y la opinión de los adolescentes. Bueno, es importante no solo de los adolescentes, es decir, el video original, que es el inicio de la intervención, es un video que hay una versión irlandesa, una versión inglesa. La versión uruguaya se hizo a partir de las opiniones de padres y madres, o había grupos de padres y madres que iban viendo el guión original y viendo las adaptaciones con respecto a Uruguay a partir de opiniones de adolescentes y a partir de opinión de docentes también. Finalmente se hizo el casting y los adolescentes que participaron, uruguayos también, tomaron todas estas cuestiones y bueno, y a partir de ahí se hizo el video que actualmente circula y se aplica en los centros educativos. La reacción del público, es decir, de los adolescentes, ha sido muy buena. En realidad, ellos realmente se pueden poner en el lugar del personaje, que es un personaje criollo nuestro, y más allá que está hecho con un foco en varones, como vos decías, también las gurisas se pueden poner. Claro, él no aparece solo, aparece una novia embarazada. Las chiquilinas muchas veces, más allá de ponerse al lugar de Juan, rápidamente se ponen al lugar de ella y empiezan a pensar también a partir del personaje femenino. Y bueno, por ahora hemos tenido muy buen resultado con adolescentes, adolescentes de Montevideo y de muchos departamentos del interior que han aplicado la intervención. ¿Notaron que este era uno de los temas principales de los adolescentes y las adolescentes que participaron o surgían otros temas? No, han surgido todo tipo de temas, como cada vez que uno abre la puerta a la intervención de educación sexual. De hecho, una parte de los temas que hablan es acerca de la comunicación con los adultos. La intervención tiene una parte que implica la vuelta a la casa y el discutir con sus referentes adultos algunos temas y a veces el tema se vuelve la incapacidad de poder instalar temas con el mundo adulto, ¿no? Claro. Y eso es un tema para los adolescentes, que es un tema que no es exclusivamente, o sea, es sexual, pero que refiere no tanto a un tema específico, sino con quién hablo de lo que me pasa, porque los temas están atravesados por lo que les pasa. Claro, a mí me gustaría también preguntarles, porque estamos en un momento, sé que digo, no le voy a preguntar una cosa específica respecto a esto, pero estamos en campaña electoral y el tema de la educación y sobre todo de la educación sexual, y el cuestionamiento de los roles de género, inclusive si se puede dar educación sexual en los centros educativos, no es bien visto por algunos integrantes del espectro político. Concretamente acá tuvo la candidata vicepresidenta de Cabildo Abierto, dice, bueno, no, lo consideramos que no tiene que estar en el inicial, que no tiene que estar ni siquiera antes de los 10 años cuestionando los roles de género, pero todo lo que tiene que ver con la sexualidad, como es una cuestión de la casa. Ustedes que están trabajando hace mucho en esto, ¿qué opinan? Valeria, Pablo. Bueno, nosotros nos basamos en la evidencia científica e internacional y en los derechos, que eso no tiene como mucho lugar a la discusión, es decir, desde todas las convenciones y conferencias, desde el Código de Derecho
de la Convención de Derechos del Niño, el Código de la Niñez, nuestra ley de educación, nuestra ley de salud sexual y reproductiva, traen la educación sexual como un derecho de niñas y niños. Por otro lado, las evidencias regionales, nacionales e internacionales de todo el mundo no dan lugar a pensar que la educación sexual hace mal, sino todo lo contrario. O sea, una educación sexual impartida de manera integral en base a las características del desarrollo de niños y niñas desde chiquitos es fundamental para un desarrollo pleno, pero también para prevenir situaciones de violencia sexual, que es un problemón en nuestro país, para promover la salud, obviamente indicado según las características de ese niño, esa niña o ese adolescente, ¿no? Entonces hay cosas que vos vas a trabajar en inicial que después las tenés que trabajar en clave de toda la trayectoria de vida y la trayectoria educativa de ese niño y esa niña hasta que sale en bachillerato. Es decir, que en inicial ellos puedan aprender a identificar cuáles son sus emociones, qué les hace bien, qué les hace mal, que hay secretos que no se guardan cuando un secreto hace mal, cuando un adulto te hace algo feo y eso no hay que guardarlo, que si yo le hago algo a un compañero, ¿qué le genera a un compañero mío que yo haga algo? Cuáles son las partes íntimas, qué partes pueden tocar otros adultos en un momento de la vida donde los adultos les tocan las partes íntimas para cambiar los pañales. Eso es después las bases de la adolescencia, poder tener una relación sexual o afectiva en donde uno puede decir, no, esto hasta acá yo no quería, o esto yo no quiero, o quiero usar tal método, o esto me gusta, esto sí. Entonces, y también darme cuenta de que, por ejemplo, algo que pasa muy habitualmente, que de repente no se dan cuenta que la otra persona está pasando mal, bueno, darme cuenta qué le pasa al otro cuando yo hago algo. Eso las bases se sientan en la primera infancia y todo a lo largo de la infancia. Entonces, las evidencias muestran que realmente la educación sexual es una intervención clave, es muy importante, y que todo lo contrario a lo que se piensa, de que promueve la práctica, de que le saca la inocencia, todo lo contrario. O sea, las investigaciones muestran que en realidad en aquellos países donde hay educación sexual desde temprano y que se sostienen en todo el ciclo, las relaciones muchas veces sexuales se atrasan, se llevan adelante con más responsabilidad, con más placer y con más posibilidades de interacción y nada de los mitos que imperan en nuestra sociedad suceden si se hace una intervención adecuada con las características que tiene que tener. Y el aporte de la Universidad de la República, me imagino que no solo en este proyecto, pero sino en generar evidencia científica es fundamental, ¿no? Sobre todo en cualquier tema, pero en estos donde hay mucho debate, ¿no? Que se está poniendo en cuestión permanentemente. Sí, capaz que volviendo un poco a lo que decía Valeria o a lo que vos preguntabas, nosotros hemos preguntado acerca justamente de cuál es la comunicación que hay en su casa, etcétera, a los adolescentes. Y es interesante lo que dicen los adolescentes. Los adolescentes valoran especialmente la opinión sobre sexualidad de su familia. Y acá hay que ser muy claro, la educación sexual, por lo menos la que propone el país y de la que hablamos nosotros, no excluye a la familia. La idea no es que la familia está aparte, la familia está integrada. Que eso no quiere decir que la única y última palabra la tenga la familia. A pesar de que los adolescentes valoran esa opinión de la familia, nosotros lo hemos hecho encuestas 2019, 2021, 2022, se repite siempre, son de los actores que menos mensajes les envían a los adolescentes que están aprendiendo especialmente, obviamente de sus pares como toda la vida, pero especialmente de internet, de las redes sociales, etc. Entonces la competencia que hay en este momento, la educación sexual lo viene a disputarle el lugar a los padres acerca de la escala de valores que le quieran dar. Eso no es un problema. Sí viene, entre otras cosas, a orientarlos acerca de dónde está la información correcta sobre sexualidad, qué es lo que ve en Internet, problematizar lo que se ve en Internet y en los medios, pero actualmente para los adolescentes el medio es Internet. Y hasta disputar los discursos que aparecen en la ficción y en la pornografía. Es decir, hay mucha cosa desde un marco de derechos humanos y otro tipo de enfoque, haciendo énfasis en el consentimiento, que es lo que decía Valeria, se aprende desde primera infancia. Ahora, después vos vas a recorrer una cantidad de material audiovisual donde el consentimiento desaparece, claro, o se da por sentado. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones es también sobre las que hay que trabajar, sin disputarle a la familia, con la familia, pero no exclusivamente. Porque estas generaciones, más que ninguna, tienen un acceso a la información que no tuvieron otras generaciones. Y esa información es información, alguna válida y verdadera, otra es cualquier cosa y otra es imágenes que no están aptas. Es lo contrario a lo que decía yo, ¿no? Así como la educación sexual mediada por un adulto
es algo que está apto para la edad, Internet te tira cualquier cosa y te tira pornografía con 5 años. Entonces, ahí es fundamental la educación sexual, más aún en esta generación. Yo les agradezco, Valeria Ramos, Pablo López, por estos minutos. Si escriben, si yo fuera Juan, no solo ven el video, sino una guía preciosa, eso que se pone, qué pasaría con un bebé si tengo un bebé en brazos, digo, inclusive todos esos elementos que te hacen poner en ese lugar de padre para cuando te puede llegar a interpelar. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, y ahora vamos a otros temas. Ustedes saben que el Partido Colorado no respondió aún la solicitud de la organización de madres y familiares de personas detenidas desaparecidas, que un planteo hecho a todos los candidatos presidenciales que compiten en esta instancia de cara al 27 de octubre. El Partido Nacional sí recibirá a la delegación de familiares el próximo jueves 17 y ya lo había hecho el Partido Independiente y el Frente Amplio. Antes de las internas partidarias del 30 de junio, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos había anunciado que una vez que las convenciones proclamaran a las fórmulas presidenciales, solicitarían entrevistas para conocer de primera mano sus propuestas sobre memoria, verdad y justicia. Así ocurrió finalmente, con la salvedad de que Cabildo Abierto no fue incluido porque, según explicaron desde la organización, niegan la existencia del terrorismo de Estado y promueven la teoría de los dos demonios, anunciando incluso en campaña que promoverían indultos a los represores actualmente condenados y reflotarían la ley de caducidad. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos sí solicitó entrevistas con el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Independiente, dos de las cuales ya se concretaron. El 10 de septiembre fueron recibidos por la fórmula oficialista integrada por Pablo Mieres y Mónica Botero, y 2 días después por la opositora de Yamandu Orsi y Carolina Cose, recibiendo en ambos casos el compromiso de seguir apoyando la búsqueda de la verdad. Fuentes de la organización confirmaron en las últimas horas a MD Noticias que hasta el momento solo el Partido Colorado resta responder la solicitud, ya que el Partido Nacional confirmó que Álvaro Delgado y Valeria Ripoll los recibirán el jueves 17 de octubre. Nos quedamos de alguna manera en tema porque se presentó el libro Presente, una iniciativa del colectivo Imágenes del Silencio que grafica la historia, digamos, de la Marcha del Silencio, con más de 100 registros tomados por 57 fotógrafas y fotógrafos de nuestro país. La publicación se presentó en la Feria del Libro y estará en breve en todas las librerías. La idea fue llevar las marchas del silencio de sus inicios hasta este año en formato libro. Son fotos de 57 fotógrafas y fotógrafos y 137 imágenes. Algunas son en color, otras son en blanco y negro, y nos muestra todo el transcurso de la marcha a lo largo de los años, de madres y familiares que ya no están con nosotros. Yo creo que tiene una gran importancia porque una cosa son las exposiciones que hemos hecho junto con el equipo y con otros fotógrafos en otras instancias. Uno va a una exposición, mira la foto y después se va. En cambio el libro es un tema físico, lo tocas, lo podés ver cuando tú quieras, podés recordar, mirar una foto y empezar a recordar ese año, si estuviste. Es otro el lenguaje del libro. Y el tema de la memoria es crucial en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, yo vengo de esa generación del terrorismo de Estado y, digamos, el transcurso de lo que ha sucedido durante tantos años y que aún seguimos buscando a los compañeros y compañeras desaparecidos que están, lo que se está comprobando, que siempre lo dijimos, enterrados en los predios militares, es una prueba más de que seguir trabajando la memoria es de suma importancia y vital para todos nosotros como identidad también. Y un día como hoy, pero de hace un año, se está recordando el ataque de Hamás a posiciones de Israel. Y este país, el ejército israelí, anunció este lunes el envío de una nueva división, la tercera, al sur del Líbano. Mientras siguen bombardeando Beirut, el ejército israelí comunicó oficialmente ayer que los soldados de la División 91 comenzaron actividades operativas dirigidas y localizadas en el sur del Líbano. Desde el comienzo de su invasión del sur del Líbano la semana pasada, que Israel caracteriza de incursiones limitadas contra infraestructura del grupo libanés junto a la frontera, el ejército ha enviado soldados de las divisiones 98, 36 y 91, que incluyen brigadas de paracaidistas, comandos, acorazadas y de infantería.
Según las fuerzas israelíes, los soldados de la División 91 ya han eliminado a decenas de combatientes de Hezbollah en ataques aéreos durante las últimas semanas. El anuncio llega poco después de que el ejército confirmase la muerte de un 10º soldado israelí en los combates en el sur del Líbano. Además, 2 soldados resultaron gravemente heridos en el mismo incidente. Desde que Israel intensificó sus ataques contra Hezbollah en el Líbano hace 2 semanas, más de 2.000 personas han muerto y 1 millón se han visto desplazadas en el país vecino, según las autoridades libanesas. Y nos venimos a Brasil, donde el alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, respaldado por el exmandatario Jair Bolsonaro, buscará la reelección en el balotaje contra el diputado Guilherme Boulos, candidato del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, tras los comicios municipales de este domingo. Ricardo Nunes, alcalde de São Paulo, apoyado por Jair Bolsonaro, competirá por la reelección en la segunda vuelta contra el diputado Guilherme Boulos, quien es el candidato del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, tras las elecciones municipales de este domingo. Nunes obtuvo un 29,49% de los votos frente al 29,06% que logró Boulos en una de las contiendas más igualadas de las últimas décadas en la capital paulista y que solo se definió con el 99,52% del escrutinio completado, según los datos del Tribunal Superior Electoral. El influenciador y empresario Pablo Marçal, que dividió el campo de la extrema derecha con un estilo predominantemente belicoso y provocador, finalmente se quedó por muy poco fuera de la segunda vuelta, al terminar en tercer lugar con un 28,14% de los sufragios. Una diferencia de unos 55.000 votos impidió que este gurú, que hizo fama en las redes sociales dando charlas motivacionales, avanzase al balotaje. Más lejos se quedaron la diputada socialista Tabata Amaral, con un 9,92%, y el presentador de televisión José Luis da Atena, con un 1,84%, quien en un debate de televisión agredió con una silla a Marçal. Hasta que llegamos con esta primera edición, quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.